la 16ª clase de Josué. Ahora veremos Josué capítulo 18. Dios les concedió la tierra de Canaán a los israelitas. Llegando allí, levantaron el tabernáculo de reunión y sirvieron a Dios. Dios les repartió la tierra por medio de Josué. El versículo 1 dice: se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Leamos el verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Los israelitas entraron a la tierra de Canaán, erigieron el tabernáculo de reunión y sirvieron a Dios. Habían sido guiados por Dios hasta ahora. Ahora erigieron el tabernáculo de reunión para servir a Dios en la tierra de Canaán. Todavía a 7 tribus no habían sido repartidas las tierras, pero lo más importante para ellos era servir bien a Dios. Como todavía no había sido construido el templo de Salomón, servían a Dios erigiendo tabernáculo de reunión. Cuando los israelitas se movían, también se movía el tabernáculo de reunión. Silo era la ciudad religiosa, política, militar y administrativa. Aprendemos algo importante aquí. Los bendecidos de Dios viven haciendo del templo el centro de sus vidas. Para servir correctamente a Dios debemos vivir centralizados en la iglesia. También debemos vivir centralizados en Dios. Debemos vivir centralizados en la Biblia. Por eso, una de las cosas más importantes para los creyentes es la vida centralizada en el templo de Dios. Por lo tanto, los creyentes de la iglesia primitiva se esforzaban en congregarse todos los días. Ellos se congregaban en el nombre del Señor, alababan a Dios y aprendían bien la palabra de Dios por medio de los siervos de Dios. Se acercaban a Dios para orar juntos. Para que la iglesia sea saludable hoy en día, deben esmerarse en congregar. Un asunto muy importante para los creyentes actuales es la vida de culto. El éxito del culto es el éxito de la vida. Los creyentes salvados de hoy en día deben apreciar más el culto. Congregados y rindiéndole culto a Dios, tenemos un tiempo de encuentro con Dios. Y durante el culto nos consagramos a Dios. En los tiempos finales la gente rehúsa congregarse, pero los creyentes salvados deben vivir centralizados en el templo de Dios. Es de suma importancia que hoy en día los creyentes se congreguen centralizados en Dios. En la actualidad la gente no quiere congregarse, pero nosotros debemos congregarnos siempre, servir bien a Dios, y al igual que la iglesia primitiva, debemos tener comunión de amor los unos a los otros. Los israelitas llegaron a Canaán y erigieron el tabernáculo de reunión.
7 tribus todavía no habían recibido sus tierras. Si lo habrían pensado desde el punto de vista humano, esas tribus habrían querido tomar primero las tierras. Pero los israelitas erigieron el tabernáculo de reunión y sirvieron bien a Dios. Además, los que viven centralizados en Dios, los que son fieles a la gracia de Dios, no son abandonados jamás por Dios. ¿Qué determinaron reunidos en el tabernáculo? Determinaron ser fieles a Dios. Los que viven consagrados a Dios no son abandonados por Dios. Ellos erigieron el tabernáculo y lo primero que hicieron es servir a Dios. Si vemos la característica de los exitosos hoy en día, tienen prioridades en la vida. ¿Cuál es la prioridad en la vida de los creyentes? Debemos pensar qué es lo primero que debemos hacer. Debemos vivir colocando a Dios en primer lugar. Antes de todas las tareas, primero debemos rendirle culto a Dios y orarle. Por eso el primer día de la semana es el domingo, el día del Señor. Debemos empezar la semana entregándole a Dios este primer día, consagrándonos y adorando a Dios en el día del Señor, domingo. También debemos entregarle siempre a Dios la primera hora. Debemos comenzar el día orando a Dios en la madrugada. La semana empieza comenzando desde el domingo. Trabajamos duro para ganar dinero. Primero debemos entregarle el diezmo a Dios y el resto debemos usarlo correctamente, ya sea las horas, los días, los bienes materiales. Primero debemos servir a Dios para ser bendecidos. En Mateo capítulo 6 dice que no nos afanemos sobre qué hay de comer, qué hay de beber o qué hay de vestir. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que debemos hacer es aceptar a Dios como amo y servir bien a Dios. Debemos vivir para el reino de Dios. Buscar la justicia de Dios es vivir obedeciendo primero la palabra de Dios. Obedecer bien la palabra de Dios es la vida de justicia. Sobre todo, debemos comportarnos de manera recta a los ojos de Dios. Hay que congregarse en el tabernáculo de reunión y servir bien a Dios para ser bendecidos. Luego, en los versículos 2 al 10, Josué distribuye las tierras enviando a 3 de cada tribu. Todavía 7 tribus no recibieron sus tierras. En el versículo 3, Josué los reprende diciendo que tomen rápidamente las tierras otorgadas por Dios. Leamos el versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Dios reprendió por medio de Josué a las 7 tribus.
¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Debemos esforzarnos por poseer lo que Dios nos ha dado. Para poseer aquella tierra, debemos luchar la buena batalla y vencer. Nosotros también debemos pelear la buena batalla para ensanchar nuestras fronteras. Los israelitas debían esforzarse por poseer la tierra prometida. Pero los israelitas estaban siendo negligentes por temor. Entonces Dios los reprendió por medio de Josué. La reprensión de Josué era la reprensión de Dios. Hoy en día en la iglesia Dios nos suele reprender por medio de la palabra. A veces nos reprende mediante el Espíritu Santo. Otras veces nos reprende a través de nuestra conciencia. A veces nos reprende por medio de los siervos de Dios. Son bienaventurados los que escuchan bien las reprensiones. ¿Qué más les señaló Dios a los israelitas? Debían pelear diligentemente la buena batalla y poseer la tierra. Pero ellos estaban perezosos. Cayeron en la ociosidad. Carecían del entusiasmo. Debemos mirar la promesa de Dios y seguir entusiasmados. Debemos prestar atención a la reprensión para saber qué nos reprende el Señor hoy en día. Nuestra ociosidad también es mala. Nuestra tibieza, sin entusiasmo, también es motivo de reprensión de parte de Dios. Debemos buscar qué motivo de reprensión hay en nosotros. Debemos prestar atención cada día a la reprensión del Señor. Corregir lo que debemos corregir. Poner la mirada siempre en la promesa del Señor y seguir avanzando con esfuerzo. El Señor nos reprende en cada momento adecuado. ¿Acaso Dios nos reprende porque nos odia? ¿Acaso Dios nos reprende para castigarnos? Dios nos reprende por amor, para que nos vaya bien. Les reprendió, ¿por qué son negligentes en poseer la tierra que Dios les ha dado? No debemos detenernos en el mismo lugar. Cada día nuestra fe debe crecer. Nuestra fe debe avanzar. Cada día debemos mirar la promesa de Dios y estar entusiasmados. ¿Por qué estuvieron negligentes los israelitas? Es porque los israelitas temían a los cananeos. ¿Acaso podremos luchar contra los cananeos y vencer? En vez de tener pensamientos humanos, sepamos que, como se trata de la tierra otorgada por Dios, si peleamos vamos a triunfar. Por más fuerte que sea el enemigo, si es algo otorgado por Dios, lo vamos a poseer con toda seguridad.
Por eso no debemos temer las circunstancias ni al enemigo, sino que debemos avanzar confiando en Dios. Lo que Dios nos concede se cumple con seguridad. Dios les prestó momentáneamente la tierra a los enemigos, ahora Dios se los arrebata para entregársela a los israelitas. Por eso, lo otorgado por Dios cuando obedecemos con fe, llega a ser nuestra posesión. Por más fuertes que sean los cananeos, si es concedido por Dios, se va a ganar. No les está diciendo a los israelitas que busquen por codicia, sino porque se trata de la promesa hecha por Dios desde los días de Abraham. Por más fuertes que sean los cananeos, como se trata de la tierra concedida por Dios, se va a tomar con seguridad. Por eso los creyentes no debemos mirar la situación, sino mirar la promesa de Dios y avanzar mirando a Dios. Entonces podemos vencer. Luego en los versículos 4 al 6 reparte las tierras designando a 3 varones de cada tribu. Leamos el verso 4. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Eligieron a 3 varones de cada una de las 7 tribus y los enviaron. Les dijeron que fueran y delinearan las tierras de Canaán. Esto es para que estudien profundamente la tierra de Canaán. Es la tierra concedida por Dios. ¿Cómo podrán repartir equitativamente entre las 7 tribus? Les dijo que estudiaran bien la tierra para distribuir equitativamente entre las 7 tribus. ¿Qué les ordenó para distribuir la tierra? Leamos el versículo 6. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Les dijo que delinearan la tierra y trajeran la descripción. Luego les dijo que echarían suerte para la distribución. Lo ordenado por Dios es un mandato para nosotros. ¿Por qué debemos obedecer bien la palabra de Dios? No es porque Dios quiere darnos una carga, no es para oprimirnos, nos dice que obedezcamos para bendecirnos. Les dice a las 7 tribus que delineen bien las tierras, porque Dios quiere darles las tierras más adecuadas. Por más fuertes que sean los cananeos, si obedecen la palabra de Dios, poseerán la tierra. Nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesús. Pero los creyentes salvados necesitan obedecer la palabra de Dios para ser bendecidos.
si obedecen la orden de Dios. Dios expulsa a los enemigos y podemos tomar la tierra de Canaán prometida por Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, esa palabra se cumple y recibimos la promesa. Podemos conocer a Dios y la palabra de Dios fructifica en nuestras vidas. Por eso les hizo echar suerte en la tierra y les repartió equitativamente. Pero a la tribu de Leví no les concedió heredad. Verso 7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya habían recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Dice: los levitas ninguna parte tienen entre vosotros. ¿Por qué Dios no les concedió ninguna parte? Los levitas eran la tribu que se dedicaban a los sacrificios para Dios. Si ellos sirven bien a Dios en el templo, pueden vivir de los sacrificios que ofrecen las demás tribus. Y Dios es la heredad de ellos. Dios es la fuente de la bendición. Dios controla todos los asuntos. Dios es el dueño del mundo entero. Por eso los que sirven bien a Dios y les son fieles, Dios les otorga y llena todo lo que necesitan. Aunque los levitas no tenían nada en mano, si obedecen bien la palabra de Dios y sirven bien a Dios, Dios les llenaría todo lo que necesitan. Hoy en día, la era del Nuevo Testamento, los creyentes somos todos sacerdotes. Podemos acercarnos directamente a Dios, adorarle y servirle. Dios bendice ahora también a los que le sirven bien. Los que viven con fe teocéntricamente no son abandonados por Dios. Por más que el hombre se esfuerce, si Dios no lo bendice, fracasará. Los creyentes son todos sacerdotes. Ya que somos sacerdotes, debemos servir bien a Dios. Debemos ser fieles a Dios y servir. Cuando servimos a Dios con fe, Dios nos provee todo lo que necesitamos. Por eso dice que no pondrán bozal al buey que trilla. ¿Quién le dará lo que necesita al buey que trabaja diligentemente? El dueño del buey le provee todo lo que el buey necesita. Si el buey trabaja diligentemente, el dueño le da de comer, le da un lugar cómodo para dormir. Y en el invierno el dueño cubre al buey con manta de paja para protegerle del frío. Nosotros somos siervos de Dios. Somos el pueblo santo de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso, ya que somos pueblo de Dios, si servimos bien a Dios, colaboramos con Dios y vivimos por fe, Dios jamás nos abandonará. Aunque no hayamos juntado mucho dinero en el mundo, aunque no tengamos tierra,
Si vivimos por fe, Dios nos provee todo. Los israelitas obedecieron bien el mandato de Dios dado por medio de Josué. En los versículos 8 al 10 está el relato de la distribución de la tierra por medio de echar suerte. Leamos versículo 7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Josué les ordenó traer la descripción de las delineaciones de la tierra. Luego les distribuyó la tierra en Silo. Les dijo: echad suerte delante de Jehová. ¿Por qué les hizo echar suerte delante de Jehová? Es para obrar de manera correcta delante de Dios. También es para no engañar a nadie, sino que sean honestos delante de Dios. Jamás podemos engañar a Dios. Aunque podamos engañar al hombre, no podemos engañar a Dios. Por eso, todo lo que hagamos debemos hacerlo delante de Dios. ¿Será esto correcto delante de Dios? ¿Será incorrecto delante de Dios? Podemos obrar correctamente si pensamos en Dios y vivimos delante de Dios. Cuando se les dijo echar la suerte, el pueblo obedeció. Obedecieron lo que les indicó Josué. Cuando Dios nos ordena por medio de sus siervos, debemos obedecer. Leamos el versículo 10. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Tal como les ordenó Dios, echaron suerte y repartieron la tierra. ¿Por qué echaron suerte? Para buscar la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento buscaban la voluntad de Dios mediante echar la suerte. Hoy en día no practicamos echar la suerte. Pero si oramos sinceramente delante de Dios, Dios nos da a conocer su voluntad. Podemos caminar por donde Dios desea, echando la suerte y ocupando la tierra. El pueblo confiaba en la soberanía de Dios. Aunque el hombre eche suerte, Dios es quien determina los asuntos. Luego de echar suerte y poseer la tierra, no hay que quejarse por la tierra que le ha tocado. La tierra determinada mediante la suerte se debía aceptar como dada por Dios. Si confiamos en la soberanía de Dios, todo puede solucionarse fácilmente. Si no confiamos en la soberanía de Dios, la gente del pueblo se llega a pelear. Otra razón por la que se echa la suerte para la distribución de tierras es para evitar que obren según sus codicias.
Debemos desechar la codicia y siempre contentarnos delante de Dios. Debemos confiar que el lugar concedido por Dios es lo mejor. Salmo 16:6. Por eso no hay que comparar entre las tribus y familias. En los versículos 11 al 20 habla sobre las fronteras de la tribu de Benjamín. Leamos el versículo 11. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Se sacó la suerte de la tribu de Benjamín conforme a sus familias y se les repartió la tierra. ¿Cuáles son las fronteras del territorio? Está en medio entre los descendientes de Judá y los descendientes de José. ¿Por qué Dios les concedió este territorio a la tribu de Benjamín? Se cumplió tal como lo había dicho Dios en el pasado. Lo había dicho en Deuteronomio 33 y también en Génesis capítulo 49. Los bendijo a través de Jacob y les profetizó por medio de Moisés. Por eso se cumplió la palabra de Dios tal como se dijo. ¿Por qué Dios estableció las fronteras? Significa que no deben violar los límites establecidos por Dios. También significa que vivamos en la tierra concedida por Dios, desechando la codicia. Esto nos enseña que debemos cumplir fielmente nuestras tareas desde nuestra posición. Dios nos ha fijado las responsabilidades. Hay cargos que Dios nos ha fijado en la iglesia. Los versículos 24 al 28 nos hablan de las ciudades y aldeas de la tribu de Benjamín. Leamos el versículo 24. Kefar, Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Se registran los nombres de las ciudades y sus aldeas. ¿Por qué Dios registró los nombres de estas regiones? Para indicar que la Biblia no relata leyendas ni mitos, sino hechos verídicos. La Biblia relata hechos verídicos y registra lo que los israelitas experimentaron de verdad. Por eso se registra todo sin dejar de lado ninguna heredad dada por Dios. El versículo 28 dice: esta es la heredad conforme a sus familias. Versículo 28. Sela,
Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaa y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. La heredad dada por Dios es muy valiosa. Los cargos y posiciones dados en la iglesia también son heredades dadas por Dios. Por eso, más allá del cargo que ocupamos, no debemos subestimarlo. Debemos ser fieles cumpliendo con excelencia el cargo que ocupamos. También poseeremos la heredad eterna en la medida que hemos guardado la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Las tribus se pelearían entre sí si Dios les dijera simplemente: tomen las tierras entre ustedes. Los poderosos podrían fácilmente derribar a los débiles. Pero Dios hizo que se distribuyeran las tierras de manera justa y equitativa. En todas las áreas de la vida, Dios quiere que seamos justos y equitativos. Cuando se rompe la equidad, se aparta la gracia de Dios. Los que servimos a Dios, todas las cosas debemos hacerlo según la voluntad de Dios. Dios les dijo que repartieran la tierra echando suerte. Del verso 11 al 21. En la tribu de Benjamín también se les repartió la tierra echando suerte, y tenían cada una sus fronteras. Hoy en día Dios le había entregado la heredad a Benjamín en ese lugar para que se cumpliera todo conforme a la profecía de Dios. Lo había dicho en Génesis y en Deuteronomio. Bendecido por Jacob, profetizado por Moisés. Significa que se cumplió fielmente la palabra de Dios. Dios estableció las fronteras. No hay que violar los límites establecidos por Dios. Dios les dijo que ocuparan la tierra que Dios les ha concedido. Significa que debemos ocupar fielmente el cargo que nos ha dado. Todos tenemos cargos que Dios nos ha dado. Cargos en la iglesia,
y lugares que Dios ha fijado para que vivamos en el mundo. Hay muchos países en el mundo. Dios ha establecido los límites para que cada país pueda vivir de manera adecuada. Dios habla para que seamos fieles en el lugar en el que nos encontramos. La cabeza es Cristo. Y los miembros, los creyentes somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y todos los miembros están unidos a Cristo. Tenemos que cumplir fielmente nuestras tareas desde el lugar que el Señor nos ha dado. Hay tareas para las manos, tareas para la boca, tareas para la nariz, para las orejas. Cada miembro tiene su función. Si alguno no cumple toda su responsabilidad, una persona no puede ser saludable. Hoy en día la iglesia debe ser saludable. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros los creyentes somos miembros. Dios ha establecido su límite y cargo a cada uno. Y tenemos que cumplir fielmente nuestra tarea. Dios es un Dios de orden. Hay lugares que Dios nos ha concedido a cada uno. Dios es más sabio que el hombre. Por lo tanto, lo que Dios nos ha dado, eso es lo mejor. Por lo tanto, los hombres tenemos que obrar conforme al designio de Dios. ¿Dónde quiere Dios que viva? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios me dio? Podemos ser exitosos cuando siempre hacemos lo que Dios nos ha asignado. Por lo tanto, no le dijo a Benjamín que ocupara la tierra que ellos quisieran, sino que ocuparan la tierra que Dios les ha concedido. Dios fijó todos los límites. Acá terminamos la clase 16ª de Josué. Muchas gracias.